haciendo tiempo porque van a estar separando ya Rayos. hermanos de comunicación, ya está. Hay otro capítulo que dice así: Dios está aquí, hermoso es, Él lo prometió. Hay dos o tres. Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Espíritu de Dios en mí. Se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se Mueve dentro de tu corazón. Otra vez, fuerte. Dios está aquí, hermoso es, Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Bueno, pues vamos a ponernos en la presencia de Dios para que sea Él que nos ilumine. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, del No aparece mi celular. que contiene, que nos envíes tu Espíritu Santo, regálanos el don de entendimiento que necesitamos para conocerte más, amarte mejor y servirte dedicadamente. Danos, Señor, lo que nosotros, cada uno de nosotros necesita para no desfallecer y continuar en tu servicio hasta el fin de nuestros días. Te lo pedimos por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos esperar. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches también a las personas que nos están siguiendo acá en las redes sociales. Pues vamos a tener esta catequesis en torno a la Eucaristía, preparándonos ya para la siguiente semana, que vamos a estar en esta semana eucarística con motivo de la fiesta de Corpus Christi. Pues vamos a iniciar con esta catequesis. Vamos a ir, de guía nos va a servir un documento del Papa San Juan Pablo II, que se llama Eclesia de Eucaristía. Es un documento que recoge, pues todo lo que hasta ese momento había en torno a la Eucaristía. Después el Papa Benedicto XVI sacará otro documento que será Sacramento del Amor. Este documento lo sacó el Papa Juan Pablo II en el año 2003. Entonces, en base a este documento lo pueden encontrar también en internet, pero aquí en las diapositivas ya yo traté de sacar como un resumen, para que sea un poquito más entendible, pero pueden consultar el documento. Entonces vamos a tener esta catequesis guiados por la carta encíclica Eclesia de Eucaristía de San Juan Pablo II. Que entonces este documento. La finalidad de esta catequesis, pues yo creo que lo da el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 al 26 de la primera carta del apóstol San Pablo. Ese es este texto que escuchamos el Jueves Santo, ¿verdad? En la Cena del Señor. Dice el apóstol Pablo: hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracia, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía.
Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Bueno, entonces la finalidad es transmitir a ustedes lo que yo he recibido, ¿verdad? Que esa es la función, pues todos los que hemos sido llamados por Dios, transmitir lo que hemos recibido, la revelación, la doctrina cristiana, ¿verdad? Que tenemos que ser fiel, por eso se llama tradición, ¿verdad? Porque recibimos y al recibirlo también tenemos que transmitirlo. Así que ahorita ustedes van a recibir esta catequesis para que después también ustedes la vayan transmitiendo a los demás. ¿Sí? Es una tradición que tiene que ir pasando de generación en generación, darlo a conocer a los demás. Y pues toda esta catequesis, la finalidad también es para que conozcamos mejor este misterio de la fe. Así decimos cada vez que celebramos la misa, este es el misterio de la fe. Entonces, para que lo vayamos comprendiendo, de hecho ayer la oración sobre la ofrenda decía, se pedía al Espíritu Santo que nos haga comprender este misterio. Es algo que tenemos que recibir por la fe. Solamente si no se tiene fe, pues es difícil entenderlo. ¿Sí? Entonces la fe es solamente la que nos ayuda a entenderlo. Pero por otra parte tampoco es algo que no se pueda entender, no es algo incomprensible. La fe no es ciega, la fe tiene que ser ilustrada por la razón. Como dice San Pedro, da razón de nuestra esperanza, da razón de nuestra fe. ¿Sí? Entonces, pues esa es la finalidad con esta catequesis, conocer este misterio, luego vivirlo también. No solamente conocerlo, es vivirlo. Digamos, el hecho de que nosotros recibamos la Eucaristía, que nos alimentemos de la Eucaristía, lleva unas implicaciones en la vida diaria. Ya lo iremos viendo más adelantito. En esta introducción, bueno, todas estas diapositivas que vamos a ver están del número 1 al número 10. No los voy a ir enumerando, ¿verdad? Sino que ahí para no complicarlos, entonces del 1 al 10. Ya se les mandó por ahí la diapositiva también, ¿verdad? Porque si les sacan foto luego no sale claro. Si no, ahorita piden, ¿verdad? Su número y se les puede enviar las diapositivas a los que no lo tienen. Entonces, la iglesia vive de la Eucaristía. De Iglesia de Eucaristía, eso quiere decir, ¿verdad? Que la iglesia vive de la Eucaristía y este es el núcleo del misterio de la iglesia. Podríamos decir que Eucaristía e iglesia están estrechamente relacionados. Digamos, la iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la iglesia. No puede existir uno sin el otro. Están bien compenetrados, bien relacionados. Entonces dice que la Eucaristía realiza continuamente en múltiples formas la promesa del Señor. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, que escuchábamos hace 8 días, la presencia de Cristo en su iglesia, de manera sacramental, en el pan y en el vino consagrado. De esa manera Jesús cumple la promesa que había hecho a sus discípulos y que pues sigue con nosotros. Entonces, desde el día de Pentecostés, la iglesia, pueblo de la nueva alianza, ha empezado su peregrinación hacia la patria celeste. Este divino sacramento ha marcado sus días, llenándolos de confiada esperanza. Y entonces, mientras vamos acá en el mundo, pues Cristo va caminando con nosotros. ¿Sí? Él se hace presente en nuestra vida como compañero. Recuerden el texto de los discípulos de Maús, así va con nosotros caminando y también no solamente como compañero, sino también como alimento. Él se nos da como alimento
para que podamos nosotros alimentarnos de Él. Entonces, todo cristiano que no se alimenta de Cristo, pues es difícil el hecho de decir que vamos a vivir nuestra vida cristiana. La vida cristiana precisamente es porque tenemos a Jesús como alimento. El siguiente dice: la Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. ¿Qué contiene la Eucaristía? A Cristo vivo, que Él es nuestra Pascua, es pan de vida, da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Sí, aquí aparece el Espíritu Santo que celebramos el día de ayer, y entonces también hay esa relación estrecha, ¿verdad?, de Cristo, o más bien de la Santísima Trinidad. Entonces, la Eucaristía contiene a Cristo, ¿verdad?, que es el pan de vida, que es nuestra Pascua. Aquí vamos a ver más adelantito este sentido pascual que tiene la Eucaristía, sobre todo en la celebración. Bien, digamos que la Eucaristía lo entendemos en el sentido de como celebración y como presencia. Digamos, como presencia en el pan consagrado, ¿verdad?, que es donde Él se ha querido quedar con nosotros. Dice: por tanto, la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor. Entonces, nuestra mirada debe estar siempre orientada hacia Cristo, contemplarlo, ¿verdad?, sobre todo pues en la misa, en el momento en que se eleva, ¿verdad?, cuando se eleva en el momento de la consagración, mucha gente inclina la cabeza, una señal de respeto, pero la liturgia dice que con esa reverencia, pero poniendo la mirada, ¿verdad?, en el pan consagrado. Claro, cuando se levanta el cáliz no se puede ver el vino, pero ahí está. Entonces, oculto dentro del cáliz, hay que levantar la mirada y contemplar, ¿verdad?, y en ese momento decirle: Señor mío y Dios mío. Bien. Son las palabras de Santo Tomás, ¿verdad?, que hizo su profesión de fe en Cristo resucitado. Entonces, que cuando decimos Señor mío y Dios mío, no es solamente repetir ¿cómo se llama?, una fórmula que ya está dicha, sino que también nosotros podamos experimentar esa presencia de Cristo, y que salga de nosotros, de lo más profundo de nuestro corazón, decir también Señor mío y Dios mío. El lugar donde se celebró la misa, la última cena, es el cenáculo. Si puedes ponerme la diapositiva acá. El cenáculo es la sala donde Jesús dijo a sus discípulos que prepararan el lugar para que se celebrara la cena pascual. Por ahí ese video que mandaron de Cristología, cuando habla de la cena, habla simplemente de una convivencia de amigos. No, bueno, también, pero más que eso habla de una cena así como de cuates, ¿verdad? No es eso nada más. Va más allá precisamente porque aquí Cristo nos deja su presencia entre nosotros. Y entonces el cenáculo es donde Jesús instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, y también parece que es el lugar donde los discípulos estaban en oración cuando vino el Espíritu Santo, que es lo que celebramos ayer. Entonces aquí en el cenáculo es donde Jesús va a tomar el pan, va a tomar el vino y va a decir: esto es mi cuerpo. Ya tomando el pan va a decir: esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después va a tomar el vino, el cáliz con vino, diciendo: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza. Y la finalidad, dice, para el perdón de los pecados. Entonces, el momento en que Jesús instituye la Eucaristía, ¿verdad? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Son las palabras que repite el sacerdote en el momento de la consagración. ¿Sí? El sacerdote no dice: este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. En el momento de la consagración, el sacerdote está actuando in persona Christi, ¿verdad? Es Cristo el que se hace presente, por eso no dice: este es el cuerpo de Cristo. Así,
Cuando ya se va a comulgar, sí dice, este es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero ya es otro momento. El momento de la consagración, el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿sí? Porque en ese momento es Cristo el que está consagrando. Y luego viene el mandato, hagan esto en memoria mía, ¿sí? Por eso es que la iglesia, desde el Jueves Santo, bueno, viernes no, porque los discípulos andaban todos dispersos, pero el mismo día de la resurrección ya se empezó a celebrar la Eucaristía, sobre todo Jesús, cuando se aparece a los dos discípulos. Dice, los discípulos que participaron en la última cena comprendieron el sentido de las palabras que salieron de Jesús. Pues seguramente no, ¿verdad? Seguramente pues sí estuvieron escuchando las palabras, viendo los gestos de Jesús, pero todavía no lo entendían, no lo comprendían. Por eso Jesús, después de la última cena, ¿verdad? En estos discursos de despedida de San Juan, Jesús va a decir, el Espíritu Santo les recordará y les hará comprender, ¿verdad? Les va a recordar todo lo que yo les he dicho, todo lo que han visto les va a recordar, pero no solamente eso, sino también los va a llevar a la comprensión. Recuerden que tenemos el don ¿cómo se llama? Uno de los dones del Espíritu Santo, que es el de entendimiento, ¿verdad? Para que puedan comprender. Así que nosotros también tenemos que pedir el don de entendimiento para poder comprender, porque muchas veces venimos a la misa sin comprender, ¿verdad? Yo creo que ustedes, pues ya que vienen más seguido, ya van comprendiendo más. Claro que no vamos a comprender totalmente, ¿verdad? Porque es un misterio, ¿verdad? Aún como sacerdote, como obispo, yo creo que falta todavía una comprensión más profunda, ¿sí? Entonces, pero que sí vayamos avanzando un poquito más cada vez más. Por eso acá el mismo Papa dice, ¿comprendieron? Quizá no. Aquellas palabras se habrían aclarado plenamente al final del Triduum Sacro, es decir, el lapso que va de la tarde del jueves hasta la mañana del domingo. ¿Ya? Esto que Jesús está viviendo ahorita, que está realizando, lo van a comprender los discípulos después de la resurrección, al final del trido pascual. En estos días, dice, se marca el Mysterium Pascual. En ellos se inscribe también el misterio de la Eucaristía. Entonces, el misterio de la Pascua es el misterio de la Eucaristía. Eso lo vamos a ver más adelantito, como la cena de Jesús está adelantando sacramentalmente la Pascua. Y por eso dice, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, es la sangre que se derrama. ¿Sí? Digamos que Jesús, antes de vivirlo, ¿cómo podríamos decir? En su cuerpo, lo realiza sacramentalmente, ¿sí? Por medio del pan y del vino. ¿Sí? Bueno, ahora viene del misterio pascual, nace la iglesia. ¿Sí? Entonces el misterio pascual, el misterio pascual es los 3 días de la Pascua: la pasión, muerte, sepultura, resurrección y ascensión al cielo, su glorificación de Jesús. Pero le digo, todo esto que vive Jesús, los 3 días de la Pascua, Jesús lo va a sintetizar en la noche de la última cena. Al instituir la Eucaristía, está sintetizando esto. Por eso dice, del misterio pascual nace la iglesia. Es el momento, bueno, se habla varios momentos del nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Unos, ¿verdad? Un momento es de la Pascua. Otro momento fue el día de ayer, por eso el día de ayer, pues muchos dicen es el cumpleaños de nuestra iglesia. ¿Sí? Entonces hay varios momentitos. ¿Sí? Entonces este momento en que Jesús instituye la Eucaristía, ¿verdad? Está el origen de la iglesia, está naciendo la iglesia. Dice, precisamente por eso la Eucaristía es el sacramento por excelencia del misterio pascual.
y está en el centro de la vida eclesial. Por eso que la misa, ¿verdad?, debemos de celebrarlo todos los días. ¿Verdad? Los sacerdotes todos los días debemos de celebrar la misa, y todos los fieles que puedan participar ya deberían de hacerlo. Y el día domingo, recuerden que es un día en que ningún bautizado debería de faltar a la misa, pero la realidad es otra. Más en nuestro tiempo, ¿verdad?, el día domingo la gente, la mayoría de las personas lo ocupan para ir de compras, para hacer su aseo, para otras cosas, y la misa pues queda vacía, ¿sí? Entonces, más adelantito lo va a recordar también el Papa, verá la importancia del día domingo, la celebración dominical, ¿sí? Pues darle gracias a Dios los que podemos participar y no dejar la misa dominical, hacer todo el esfuerzo. Hay momentos, ¿verdad?, hay excepciones, pero serían excepciones así de causas graves por la cual no se pueda participar, ¿verdad? En esos momentos no es pecado. Recordar que también no participar en la misa dominical es pecado mortal. Y a veces ya se perdió el sentido de pecado. Entonces solamente cuando hay una causa justa, grave, es que digamos, no es pecado. Entonces desde el principio los primeros cristianos empezaron a celebrar la Eucaristía. ¿Cómo le llamaban? La fracción del pan, ¿verdad? Así le empezaron a llamar a la misa. Está en el capítulo 2, versículo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La fracción del pan evoca la Eucaristía, recordando 4 notas principales que debe tener siempre la Iglesia desde el principio hasta que termine el mundo: la oración, la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan y la comunión, a la vida de comunión. Hay algunos que traducen convivencia, pero a veces nosotros cuando hablamos de convivencia pensamos en torta y café, ¿verdad? La comunión es la vida diaria, ¿verdad?, la vida de hermanos, la vida del trabajo, la vida común que tenemos que estar realizando juntos. Entonces dice, en la celebración eucarística los ojos del alma se dirigen al trido pascual, a lo que ocurrió en la tarde del Jueves Santo durante la última cena y lo que sucedió también después de ella. ¿Verdad? Entonces cada vez que venimos a la Santa Misa tenemos que recordar que venimos a vivir la Pascua del Señor, a que venimos a vivir el trido pascual, ¿sí? De ahí que la misa, todo este trido pascual va a quedar, digamos, formulada en la palabra, ¿cómo se llama? El sacrificio de Cristo, ¿sí? Entonces, cada vez que venimos a la Santa Misa, debemos de recordar recordar que estamos asistiendo, participando con Cristo en su Pascua. Entonces dice, la institución de la Eucaristía anticipaba sacramentalmente los acontecimientos que tendrían lugar un poco más tarde a partir de la agonía, ¿verdad?, cuando Jesús va al huerto de los olivos. Entonces, nuevamente, la Eucaristía, la última cena, en la última cena, al instituir la Eucaristía, Jesús está adelantando sacramentalmente lo que va a vivir terminando la cena. ¿Verdad? Desde que Jesús va al huerto de los olivos, con esa angustia, con ese dolor que está sintiendo, y luego todo la pasión, la muerte, la sepultura también, porque es un punto que tenemos que resaltar, ¿verdad?, que a veces lo saltamos, la sepultura, ¿sí?, que murió verdaderamente, que estuvo entre los muertos, pero salió victorioso al tercer día. Y la resurrección va de la mano con o más bien la resurrección es su glorificación. La glorificación, lo que celebramos hace 8 días, ¿verdad?, estar a la diestra del Padre. Bueno, hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. ¿Vamos bien? ¿Sí me voy explicando? Si no, pues repetimos. O vamos. ¿Sí? Padre, ahí se va con diferencia a la hora de la consagración.
anteriormente, como dijo usted, lo hacía uno con mucho respeto y se hincaba uno y agachaba uno. Ahora ya no. Ahora ya da esa apertura de iglesia de contemplar, de adorar en ese momento. Bueno, es la misma, tiene que ser con la misma devoción. O sea, no es que se pierda la devoción, es contemplar, porque precisamente por eso se eleva. ¿Sí? Cuando antes del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Como se dice que el sacerdote daba la espalda, pero más bien junto con el pueblo estaba dirigiéndose a Cristo, al levantar la hostia, lo hacía hasta arriba, ¿verdad? Porque para que la gente pudiera verlo, ¿sí? Entonces, por eso se tocaba la campanita, porque como todo estaba en latín y eso, para que la gente, digamos, ahí viene la finalidad de tocar la campanita, es como diciendo, atención, este momento, dejen un ratito su devoción, su rosario, y levanten la cabeza, porque aquí está Cristo, ¿sí? Entonces, por eso es que se tocaba la campanita, ¿sí? Hoy que lo hacemos de frente, pues se sigue tocando la campanita. El problema no es que se levante la mirada y se contemple. El problema es que muchos fieles no saben nada de esas cosas. Y entonces pues le da lo mismo, no sabe, ¿verdad? Algunos lo verán así como raramente, otros de plano no saben, ¿verdad? Entonces no hay nada de fe, ¿sí? No hay devoción, que eso. Entonces aquí no, el hecho de contemplar, levantar la vista no es perder la devoción, sino es con esa misma devoción, ahora contemplo, ¿sí? Igual cuando se presenta la hostia antes de la comunión, este es el Cordero de Dios. O sea, cada vez que se le eleva, se presenta, es para ser adorado, para ser contemplado, ¿sí? Creo que a veces nosotros nos estamos acostumbrados, se levanta la hostia y lo que hacemos es inclinar la cabeza, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Con esa devoción, pero ahora es contemplando, adorando. Qué bueno que se habla de eso, padre, porque yo me acuerdo que cuando era niño, mi abuelita me agarraba, ínquese, respeto. Sí. Bueno, sí. Entonces, en la siguiente, aquí de manera un poquito más gráfica para que pues, se pueda comprender mejor, ya dice aquí el documento usa algunas palabras en latín, ¿verdad? Porque son las palabras que quedaron como fórmulas, entonces se sigue usando. El Mysterium Fidei, o lo que dice el sacerdote cuando termina de consagrar, ese es el misterio de la fe, y respondemos, que hay tres fórmulas, ¿verdad? Nosotros ya sabemos usar las tres fórmulas, ¿verdad? No en cualquier lugar saben usarlas, ya aquí nosotros ya las tres y las entonamos, pero aquí nada más nos trae la primera fórmula que tiene tres partes. ¿Cuáles son las tres partes que tiene este misterio de la fe? La muerte, la resurrección y su venida, ¿verdad? Son tres aspectos que encierra el misterio de la Eucaristía: su muerte, su resurrección y su segunda venida. Diríamos, es el núcleo de la misa, de la consagración. Luego viene el otro momento, porque tiene otro momento que es el convite. Nada más que muchos empezaron a quitar el aspecto pascual para poner nada más lo festivo. Por eso es que hasta hay algunos cantos dicen la misa es una fiesta con Jesús. Sí, es una fiesta, pero la fiesta de la Pascua. Y sobre todo el momento nuclear de la consagración es la pasión y muerte, ¿verdad? Entonces por eso, ¿cómo se llama? No es conveniente que en la misa se tome como una fiesta así de diversión, ¿verdad? Como vemos a veces que hasta de payaso está disfrazado el sacerdote, ¿verdad? Y se hace un circo la misa, ¿verdad? ¿Es convite? ¿En qué momento es convite la misa? El momento de la comunión es el momento del convite, pero primero es la pasión, la muerte y anunciando también su segunda venida. Entonces, digamos, la Eucaristía, ¿verdad? Este misterio de la fe es la muerte y la resurrección.
¿sí? Entonces aquí ya de manera gráfica, ojalá que así se nos quede un poquito más grabado. Esta proclamación se debe de decir de rodillas o se debe de levantar. Es porque en el fondo pueden tocar alguna iglesia, al momento de decir la proclamación, dice que se levanta la mano y acá vamos a escuchar No, la liturgia no marca, entonces puede ser de rodillas o puede ser ya de pie, entonces no marca la liturgia, ¿verdad? Donde no marca, pues ahí queda como ya a criterio todavía, ¿sí? Entonces puede ser de rodillas o puede ser de pie, ¿sí? Bueno, entonces ojalá con esa imagen, la anterior, nos recuerde que la Eucaristía, el momento de la consagración, está haciendo presente eso, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo presente, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Sí? Cuando hablamos de la muerte implica la pasión, implica la sepultura, y la resurrección implica también su ascensión, y claro, su retorno glorioso. Adelante. Entonces dice así: con el don del Espíritu Santo en Pentecostés, la iglesia nace y se encamina por las vías del mundo. Un momento decisivo de su formación es ciertamente la institución de la Eucaristía en el cenáculo. Entonces, con el don del Espíritu Santo, la iglesia nace, ¿verdad? Y va creciendo, y la Eucaristía va formando, ¿verdad? El hecho de que participa en la Eucaristía pide, pues, como va a decir también más adelante, es fuente y culmen de la vida cristiana, ¿sí? Porque el hecho de que participemos en la Eucaristía y nos alimentemos de ella pide formación, pide vida espiritual, pide oración, pide escucha de la palabra, pide el testimonio, ¿verdad? No es que la Eucaristía sea algo aislado, nada más vengo a misa, comulgo y es nada más un rito así en ese momento, ¿verdad? Sino que en este momento en que venimos a misa, venimos recogiendo todo lo que estamos viviendo en nuestra vida diaria, ¿sí? Que muchas veces no se da, ¿verdad? Venimos a misa como algo, ¿cómo podríamos decir? Como una rutina, o como un pegoste, o como un cumplimiento, ¿verdad? Como algo que queda así entre paréntesis en nuestra vida, ¿sí? ¿Mande? Sí, pero que no abarca toda nuestra vida, ¿sí? Entonces la Eucaristía tiene que abarcar toda nuestra vida, ¿sí? Entonces por eso la Eucaristía va formando cristianamente, ¿verdad? Entonces dice: su fundamento y su ontanar es todo el Triduum Pascual, pero este está como incluido, anticipado y concentrado para siempre en el don eucarístico. ¿Sí? Entonces aquí en la Eucaristía está concentrado todo el Triduo Pascual, como dice aquí, lo anticipó, está concentrado, y cada vez que nosotros participamos de la misa, asistimos a la Pascua de Cristo, somos partícipes de este acontecimiento. ¿Sí? No solamente no venimos nada más a recordar, ¿sí? No es solamente, le llamamos también memorial, pero este memorial no es solamente un recordar algo que quedó en el pasado. Cada vez que se celebra la Eucaristía, se hace presente para nosotros. Lo va a decir más adelantito, ¿sí? Entonces, ese acontecimiento que nos da la salvación se hace presente para nosotros, para que también nosotros participemos de esta salvación que Cristo nos ha dado. Adelante. Por eso dice: en este don Jesucristo entregaba a la iglesia la actualización perenne del misterio pascual. Ahí está, la actualización perenne. Sí, cada vez que venimos a la misa, se actualiza este acontecimiento de la Pascua del Señor. Nosotros, diríamos, somos contemporáneos a ese acontecimiento, aunque ya sucedió hace más de 2000 años, no, apenas 20. La siguiente. Entonces, el Papa quiere llevarnos al asombro y la gratitud. Cada vez que venimos a la misa,
pues nos asombremos de este misterio tan grande, ¿verdad? Porque ante el misterio tenemos que estarnos asombrando, pero digo, para esto necesitamos una formación, porque si no venimos aquí, pero no nos llama la atención nada, ¿sí? Como que estamos así, vemos las cosas. Yo me doy cuenta cuando alguien viene que pues casi nunca viene a la iglesia, y está en la misa, nada más se queda viendo que unos se levantan, otros se sientan, que otros cantan, que otros dicen, y están así bien desubicados, ¿verdad? Yo me he dado cuenta cuando estoy viendo a todos, ¿verdad? Que están así bien, como que diciendo dónde estoy, ¿verdad? Entonces, necesitamos asombrarnos, pero nos vamos a asombrar en la medida en que vayamos conociendo más y nos preguntemos cómo es posible esto, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en este pedacito de pan esté el Todopoderoso, esté el Creador, ¿verdad? Esté pues Dios, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en este pedacito de pan, en una gotita de vino, esté Cristo, ¿verdad? Y así pues todas las cosas de nuestra fe nos tienen que asombrar y al mismo tiempo llenarnos de gratitud, ¿verdad? Por estos regalos tan grandes que Dios nos hace. Dice, este asombro ha de inundar siempre la iglesia, reunida en la celebración eucarística, ¿verdad? Entonces, en todos nosotros, de que al estar en esta situación, nuestra participación en la misa tendría que ser cada vez mejor, ¿sí? Vivirlo más y que nos llene. Si verdaderamente nos llena la misa, diríamos como que quedaría grabado en nosotros, como los discípulos de Maús, ¿verdad? Que una vez que ya salieron de este acontecimiento de encontrarse con Cristo, siguen comentando el acontecimiento. ¿Por qué? Porque les dejó marcado algo. Hoy, ni bien termina la misa, ya se nos olvidó todo, ¿verdad? ¿Será que el sacerdote no celebró bien? ¿Será que, o qué está pasando, ¿verdad? ¿Por qué nos enfriamos inmediatamente, ¿verdad? Como digo yo, a veces, ni bien les digo, pueden ir en paz, la celebración acabó, pero ya, dale volando, ¿verdad? Como que si lo estuvieran amarrando aquí mientras está la misa, cuando que todavía quedaría uno quedándose a saborear todavía el momento, y al salir, como que ir llevando, dice, nuestro corazón encendido todavía de lo que acabamos de vivir, ¿eh? Entonces, tendríamos que preguntar qué es lo que está pasando, por qué nosotros no estamos con ¿cómo se llama? Con esa actitud. Dice, pero de modo especial debe acompañar al ministro de la Eucaristía, a toda la comunidad y de manera especial también al ministro, ¿verdad? Que es el que está presidiendo la Eucaristía. En efecto, es él quien, gracias a la facultad concedida por el sacramento del orden sacerdotal, realiza la consagración, ¿sí? Entonces, pero somos toda la comunidad, ¿verdad? Una comunidad sacerdotal, ¿verdad? El sacerdocio de ustedes y el sacerdocio ministerial, en ese momento se encuentran, en ese momento, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decir? Se funde, ¿verdad? Los dos sacerdocios. Siguiente. Entonces, con la potestad que le viene del Cristo del cenáculo, el ministro ordenado dice, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por ustedes. ¿Verdad? Como digo, no dice el sacerdote, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo, ¿sí? Por ahí no tiene mucho que salió una noticia, alguien que ya le habían ordenado sacerdote, pero su bautismo no fue válido. Así que ya todos los demás sacramentos tampoco fueron válidos, porque pues hubo un momento en la iglesia en que se decía, ¿verdad? Pues con todas estas ideologías y todas estas corrientes actuales, un sacerdote pues quiso decir, no la fórmula yo te bautizo, ¿verdad? Es Cristo el que bautiza, pues dice yo te bautizo, sino que lo dijo nosotros, es decir, la comunidad te bautizamos, ¿verdad? Y como pues es una noticia reciente, ya tendrá ni 30 años no tendrá, ya había videos y todo. El sacerdote se puso a ver con su familia el video de cuando fue bautizado,
y escucha que el sacerdote dice, nosotros te bautizamos. O sea, inválido, ¿verdad? No es nosotros, no es, es yo y Jesús que se hace presente en el momento que está realizando el sacramento, ¿verdad? También cuando da la confesión dice, yo te absolvo de tus pecados. Es Cristo que está haciendo, Cristo se está haciendo presente en la persona del ministro, ¿sí? Entonces pues, le digo, no, el sacerdote no dice, este es el cuerpo de Cristo, esta es la sangre de Cristo. En el momento de la consagración, dice el sacerdote, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Pero por la potestad que le viene de Cristo, del orden sacerdotal. Sin el orden sacerdotal no podemos decir esas palabras, ¿sí? Entonces dice, quiso que fueran repetidas de generación en generación por todos los que en la iglesia participan ministerialmente de su sacerdocio. Y dentro de estas palabras, Cristo quiere que estén resonando hasta que vuelva por segunda vez. Entonces, pero por medio del ministro ordenado. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Una pregunta? ¿Algo que...? ¿No? ¿Continuamos? Bueno. Entonces dice, suscitar este asombro eucarístico. Digo porque, pues ya para muchos, pues la Eucaristía no les dice nada. ¿Verdad? No les dice tantos que hacen su comunión que no les dice nada. También tiene poco que vi un video de una quinceañera. El sacerdote va y le da la comunión, no sé si lo han visto. Y la quinceañera agarra, lo ve y se lo vuelve a echar a la boca. ¿Verdad? Yo creo que es pues la quinceañera, pues porque no tiene formación, pero el sacerdote cuando da la comunión sin darse cuenta, sin tener cuidado a quién se lo está dando y cómo lo está dando, como digo, también en el tiempo de pandemia, que se estuvo dando la mano, hay video, lo recibe un señor, lo agarra y lo mete en su saco. Entonces, el descuido del sacerdote también, ¿verdad? Entonces, ahí se juntan las dos cosas, ¿no? Entonces, que nos asombremos, como le digo, ante este misterio, ante las cosas de Dios también tenemos que preguntarnos, porque la fe que tenemos no es una fe ciega, es nuestra mente, claro, cuando nuestra mente trabaja, empieza a cuestionar, empieza a hacer preguntas, ¿verdad? Y pues claro que muchas preguntas van a tener una respuesta, ¿verdad? Hay algunas preguntas que no, ¿verdad? Porque es un misterio, pero es un misterio que no está oculto 100%, sino también es un misterio que Cristo ha revelado, ¿sí? Y que podemos conocer. Entonces, tendríamos que profundizar cada vez más, ¿verdad? El hecho de pensar un poquito más en la Eucaristía, lo que es, lo que significa, ¿verdad? Pues muchas cosas para que así nos asombremos ante este misterio, ¿verdad? Quedar conmigo el hecho de pensar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en este pedacito de pan esté Cristo? ¿Sí? Aunque pasa también, muchos que hacen su primera comunión están en la misma situación, ya han tenido su preparación, ¿verdad? Aquí pide también pues de los que son catequistas, pues de que del sacramento que van a recibir, como que estarle batallando constantemente hasta que se vaya comprendiendo, ¿verdad? Cada uno de los sacramentos, ¿verdad? Nosotros mismos, entonces siempre estar preparándonos y meditando, profundizando en estos misterios. Entonces en la Eucaristía se hace presente Cristo, pero de una manera muy especial, ya que hay multiformes presencias de Cristo. ¿Verdad? Cristo se hace presente en su palabra, en el altar, en la sede, en el ambón, en el hermano, en el pobre. O sea, hay muchas formas como Cristo se hace presente, pero podríamos decir como que están representando a Cristo. Aquí es donde tenemos que tener mucha claridad. Una cosa es que está representando a Cristo,
Y la Eucaristía no está representando a Cristo. Es Cristo el que está presente en la Eucaristía, ¿verdad? Entonces hay muchos signos que representan a Cristo, ¿sí? Pero en la Eucaristía ya no es una representación, es Cristo el que se hace presente. Por eso hay una palabra que usa la teología, dice una presencia substancial, ¿verdad? Una presencia substancial, es decir, así como está en el cielo, a la derecha del Padre, así igualito está en la Eucaristía. ¿Sí? Entonces no es una representación, es Cristo el que está ahí. Así como estoy yo aquí, así como están ustedes, ahí sí está Cristo en la Eucaristía, oculto en el pan y en el vino consagrado. ¿Sí? Dice la Iglesia vive del Cristo Eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada. Entonces una comunidad, una iglesia sin la Eucaristía, pues es impensable, debe ser impensable. ¿Sí? Por eso los párrocos tenemos la obligación de celebrar la Eucaristía dominical. ¿Sí? Es una obligación nuestra. ¿Sí? Y si no se puede el día domingo, pero otro día, pero que se celebre, ¿verdad? Porque no quede una comunidad, porque a veces, sobre todo en los pueblos, bueno, ahorita yo creo que ya no tanto, pero antiguamente sí, los pueblos nada más iba el sacerdote el día cuando era fiesta. En muchos pueblos el día de la fiesta se aprovechaba para bautizos, para matrimonios, casi no se daba el sacramento de la confirmación, creo, ¿verdad? Así que debes también en cuándo iba el obispo, ¿verdad? Pero muchos pueblos tenían la costumbre nada más misa en la fiesta, y ahí se casaban y se bautizaban, ¿sí? Entonces sí es una obligación también del sacerdote celebrar la Eucaristía, ¿sí? Entonces la Eucaristía vive de Cristo Eucarístico, ¿verdad? Sin la Eucaristía, pues una iglesia muerta. Pero también es iluminada por la Eucaristía, porque la Eucaristía también, además de ser misterio de fe, es misterio de luz, ¿sí? También es misterio de luz que viene a iluminar. Dice, cada vez que la iglesia la celebra, los fieles pueden revivir de algún modo la experiencia de los dos discípulos de Maús. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron. Misterio de luz que tiene que iluminarnos. Pero no solamente la Eucaristía, todos los sacramentos, para que podamos entenderlos, comprenderlos, necesitamos que vayan acompañados de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es que en todos los sacramentos se pide que haya una liturgia de la palabra, que preceda al sacramento, ¿sí? Pero claro que también la Iglesia pide que al recibir cualquier sacramento, antes también haya una formación catequética, ¿sí? Porque si no, entonces vamos como ciegos, pero nos quedamos igual porque no sabemos qué estamos recibiendo, ¿sí? Entonces recibir cada sacramento tiene su gracia especial, para que, conociéndola, también la podamos vivir. Otro aspecto de la Eucaristía es su carácter universal, podríamos decir su carácter cósmico. Este documento es del Papa Juan Pablo II y dice que él celebró en muchos lugares, también lo celebró alguna ocasión en una montaña, ¿verdad? Cuando se iba de sus vacaciones, creo, ¿verdad? Solito con los que lo acompañaban. Entonces también, ¿verdad? En relación con la naturaleza. También cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra en cierto sentido sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra, abarca e impregna toda la creación. ¿Sí? Entonces la Eucaristía no solamente ha venido a redimirnos a nosotros los seres humanos, ha venido a redimir a toda la creación, ¿verdad? Porque cuando entró el pecado en el mundo, vino, ¿cómo podríamos decir? Así como cuando se desata un cohete y arrasa con todo lo que encuentra, ¿no? Así también el pecado arrasó con el ser humano, con la creación, con todo. Entonces la Eucaristía viene a redimir todo para que Jesús, ¿verdad? Como sumo y eterno sacerdote, se presente ante el Padre llevando una creación renovada, redimida, ¿verdad? Dice, una creación redimida. Y lo hace a través del misterio sacerdotal de la Iglesia,
y para gloria de la Santísima Trinidad. ¿Sí? Dice, verdaderamente ese es el misterio fidei que se realiza en la Eucaristía. El mundo nacido de las manos de Dios, Creador, retorna a Él, redimido por Cristo. Y recordemos que dice el libro del Génesis, Dios vio que todo hizo bueno, pero entró el diablo a destruir todo. Ahora viene Cristo a restaurarlo, a redimirlo, a salvarlo. ¿Sí? Entonces cada vez que celebra la misa, pues tiene esa función salvadora de redimir. ¿Ya? Por eso le digo también muy importante que nosotros al participar de la misa no sea solamente mi asistencia y un cumplimiento, sino que sea también un compromiso que saliendo de la iglesia voy a trabajar por un mundo mejor, por una transformación de mi persona, de la sociedad y del mundo. ¿Sí? Entonces, digamos, lleva un compromiso, no es nada más así, venir a misa y se acabó, ¿verdad? Porque como le digo, a veces algunos dirán que ya Dios me da gracias que vine a misa, ¿verdad? Hasta Dios tendría que darle gracias al que vino a misa porque ya cumplió, ¿verdad? No, es un compromiso más grande que debe de abarcar toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Entonces la Eucaristía es una presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles y su alimento espiritual. Es de lo más precioso que la iglesia puede tener en su caminar por la historia. Entonces aquí habla de los dos aspectos de la Eucaristía, su presencia, como decíamos, una presencia substancial, donde está el pan consagrado, mientras duren las especies, ahí está Cristo, ¿sí? Hasta que es consumido, ahí está Cristo vivo. Pero sobre todo se quedó como alimento, no se quedó para estar guardado en los sagrarios. ¿Sí? Al principio no había sagrario, en la última cena no hubo ninguna reserva. Empezó a haber reserva cuando pues vieron que en la comunidad no vino Menganito, no vino etcétera, porque estaba enfermito. Entonces vamos a guardar para llevarle. Digamos, la primera finalidad de tener hostias en el sagrario es para llevarle a los enfermos. La segunda es para la visita, ¿verdad?, al Santísimo. Entonces, un sagrario no debe estar lleno de hostias, ¿verdad? Unas cuantas, nada más para los enfermos y para que se haga la oración, ¿sí? Porque a veces hay lugares donde los copones están a reventar, ¿sí? No, esto es mal, no. De hecho, una norma litúrgica dice que las hostias que comulgan los fieles deben ser las hostias que se consagraron en esa misa. Porque a veces el día domingo es muy difícil calcular, entonces van sobrando. Pero hasta donde sea posible, ya que no se sobre un montón, ¿verdad? Porque en cada la hostia que se celebra en la misa es la que se debe de dar en comunión, ¿sí? Entonces, para que por ahí vayamos viendo también en las capillas, aprender más o menos a calcular para que no estén sobrando, y en cada misa sean las que se consagraron, sean las que se comulguen. Veo si es un poquito difícil, pero a ver hasta dónde se puede hacer. Entonces, la Eucaristía es presencia y es alimento. Así se explica la esmerada atención que ha prestado siempre al misterio eucarístico, una atención que se manifiesta autorizadamente en la acción de los concilios y de los sumos pontífices. ¿Verdad? Esta atención se refiere al cuidado que ha tenido la Iglesia también de iluminar, ¿verdad?, de dar a entender el misterio, que se vaya comprendiendo cada vez más. Desde el principio siempre ha habido una doctrina eucarística. Lo tenemos en el capítulo 6 de San Juan, que escuchamos durante el tiempo de Pascua, ¿verdad? El capítulo 6 habla del pan de vida de la Eucaristía. Tenemos los relatos, por ejemplo, el relato más antiguo es el de San Pablo, con el que iniciamos en la carta a los Corintios. Luego tenemos los relatos que traen los evangelios sinópticos de la institución de la Eucaristía. Luego San Pablo, en sus cartas, hará mención también de la Eucaristía. Entonces, y de ahí los padres de la Iglesia, y así a lo largo de los siglos,
siempre ha habido, ¿verdad?, este cuidado, esta atención, como dice, de poder clarificar, porque debemos conocerlo, pero también tener un conocimiento claro de lo que es la Eucaristía, porque sí, siempre ha habido desviaciones, ha habido una mala interpretación de lo que es la Eucaristía, y sobre todo los concilios y los sumos pontífices han hablado de la Eucaristía. Por ejemplo, acá menciona algunos documentos que han hablado de la Eucaristía. Por ejemplo, el Concilio de Trento. El Concilio de Trento surgió por la cuestión de Lutero, de los protestantes, que empezaron a negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Desde ahí se empezaba a negar el aspecto del sacrificio de la misa. Los protestantes empezaron a ver la misa ya no como sacrificio, sino como convivio. Por eso es que dice, ya no mirando a Cristo, ahora vamos a hacerlo como una fiesta en la mesa, en torno a la mesa. ¿Verdad? Por ahí fue introduciéndose este sentido de la misa como convite, más como fiesta. Entonces el Concilio de Trento habló de dos aspectos, de la Eucaristía en cuanto tal, como Eucaristía, y de la misa como sacrificio. Entonces el Concilio de Trento. Luego por ahí otro, bueno, digo siempre, tanto teólogos, santos y pastores, magisterio, ha hablado de la Eucaristía. Como digo, estos dos documentos de Trento son específicamente de la Eucaristía, pero en otros documentos que no son eucarísticos se ha hecho mención. Está otro de León XIII, Mire Caritatis, que habla de la Eucaristía. El Pío XII, Mediator Dei. Luego de Pablo VI, el Mysterium Fidei, que ya es otro documento que empezó a recoger después del Concilio Vaticano II. Empezaron muchas desviaciones, muchos abusos en la misa, en la liturgia, y por eso que el Papa Pablo VI tuvo que sacar este documento para clarificar. También en la doctrina empezaron por ahí errores, que el Papa Pablo VI quiso pues dejar claro cuál es la fe de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, a lo largo de todos sus documentos, también habla de la Eucaristía, pero de una manera un poquito más especial en la Constitución Lumen Gentium, que es el documento sobre la Iglesia, y en la Constitución Sacrosanctum Concilium, que es sobre la Sagrada Liturgia. Es donde habla un poquito más específicamente de la Eucaristía. Luego el mismo Juan Pablo II, en una carta apostólica que se llama Dominice in Cene, una carta que mandó a los sacerdotes, a los obispos, un Jueves Santo. Luego este documento que tenemos ahorita, Eclesia de Eucaristía, y luego otro posterior que habla también de la Eucaristía, Mane Noviscum Domine. También en este mismo documento dice el Papa Juan Pablo II que ya había encomendado a una congregación del culto divino para que sacara un documento donde fuera más disciplinar, ¿verdad?, ante los abusos de la liturgia, poner un poquito más de orden. Y salió este documento llamado Redemptionis Sacramentum. Y el Papa Benedicto XVI sacó un documento específico de la Eucaristía, Sacramentum Caritatis. El Papa Francisco sí habló de la Eucaristía, pero no sacó un documento específico. El Papa León habla de la Eucaristía, pero no ha sacado un documento específico de la Eucaristía. Entonces, la Iglesia siempre ha tenido, sobre todo el magisterio, el hecho de clarificar, ¿verdad?, la doctrina en torno a este misterio, ¿verdad?, que es el central de nuestra fe. ¿Verdad? Todos son muy importantes, pero es el central de toda nuestra fe. Dice, este deber de anuncio por parte del magisterio se corresponde con un crecimiento en el seno de la comunidad cristiana,
No hay duda que la reforma litúrgica del concilio ha tenido grandes ventajas para una participación más consciente, activa y fructuosa de los fieles en el santo sacrificio del altar. Cuando se realizó el Concilio Vaticano II, el primer tema que se trató fue la liturgia, ¿verdad? Hablando de una reforma litúrgica, ¿verdad? Que después del concilio trajo cosas buenas, pero también trajo mucho desorden, ¿verdad? Entonces ahí es lo que estamos viviendo hoy en nuestros tiempos. Pues se decía que antes del Concilio Vaticano II, los fieles pues no entendían la misa porque era en latín, ¿verdad? Los fieles, pues mientras estaba la misa, ¿qué hacían los fieles? Hacían el rosario, habían libritos de devoción, y entonces pues hubo el interés de que en la misa hubiera una participación más consciente, ¿verdad? Una participación más consciente, activa y fructuosa de la misa. Ya 50 años después del Concilio Vaticano II, ¿cómo está hoy nuestra iglesia? ¿Cómo participan los fieles en la iglesia? ¿Verdad? Antes del Concilio Vaticano II, pues no entendían nada, pero había una devoción y de alguna manera con sus rosarios, con su devoción, se unían a la misa. Hoy, la mayoría, como de repente llegan sin saber a qué vienen aquí vienen aquí durante la misa a dormir, a platicar, a estar con el celular, ¿verdad? O sea, se perdió totalmente la devoción, ¿sí? O sea, creo que estamos peor que antes del Concilio Vaticano II. Antes del Concilio Vaticano II, por lo menos la gente no entendía, pero se unía espiritualmente, ¿verdad? Había una participación de esa manera. Hoy, claro que también ha habido mucho avance, ¿verdad? Por ejemplo, muchos de ustedes ya conocen, ya están participando de bien, pero digamos, en todas las parroquias es un número reducido. La mayoría está perdida, ¿no? Entonces, lo que pidió el Concilio Vaticano II es una participación de los laicos consciente, activa y fructuosa. ¿Qué quiere decir esas tres palabras? Una participación consciente. Que haya el conocimiento de lo que se está celebrando, ¿verdad? Conocer, ¿verdad? Y saber cómo voy a participar en cada momento, ser consciente de lo que estoy celebrando, de lo que estoy viviendo. Activa, ¿verdad? Activa, pues pero esta participación activa, ¿verdad? Es decir, ya que también los laicos vayan teniendo ¿cómo podemos decir? Sí, una participación, por ejemplo, lectores. Creo que antes, yo desconozco totalmente, ya no quedó cómo era la misa antes del concilio, pero creo que no habían lectores, creo que todo lo hacía el sacerdote, ¿verdad? Entonces hoy hay lectores, hay coro, hay acólitos, hay los ministros extraordinarios de la comunión. ¿Qué más hay? Los acólitos, los monaguillos, ¿sí? Y fructuosa, ¿qué quiere decir fructuosa? De los frutos, ¿verdad? ¿Y los frutos dónde se tienen que ver? En la vida diaria. Sí, en la vida diaria, o sea, como digo, la Eucaristía tiene que transformar nuestra vida que sea más santa, ¿verdad? Tiene que transformar nuestra vida que sea más de acuerdo a la voluntad de Dios. Si decimos que es comunión, tenemos que aprender a vivir en la comunión allá afuera, en la familia, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, ¿verdad? Con todos los que vamos tratando, que son nuestro prójimo, que están cerca de nosotros, también tener una vida de comunión, ¿sí? Entonces ese es el reto, ese es el compromiso, ¿sí? Entonces el Concilio Vaticano II buscó esta reforma, ¿sí? Dice en muchos lugares está la adoración del Santísimo Sacramento, ¿sí? Entonces, digamos,
El culto fuera de la misa, así le llamamos ese culto que sea fuera de la misa, es precisamente la adoración al Santísimo Sacramento, ya sea en la capilla del Santísimo, ¿verdad?, que está oculto, o cuando se expone en la custodia para que sea adorado. Entonces, dice, tiene cotidianamente una importancia destacada y se convierte en fuente inagotable de santidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que no pueden comulgar porque tienen algún impedimento, pues yo creo que sí pueden hacer la adoración, ¿verdad? Pueden hasta cierto punto entrar en una comunión espiritual con Jesús, ¿sí? Aunque ya sabemos que la comunión se va a dar plena cuando no hay ningún obstáculo, pero por lo menos, ¿ya?, si hay un impedimento y no puedo comulgar sacramentalmente, pero sí que esté yo buscando a Jesús. Ojalá eso fuéramos difundiendo. Además, no puedes comulgar, bueno, pero ve busca a Jesús, ve a hacer tu oración, ve a adorarlo, ¿sí? Yo creo que Jesús sabrá, ¿verdad?, cómo actuar con estas personas. También otra forma de devoción son la procesión eucarística, sobre todo la solemnidad de cuerpo y la sangre de Cristo, la fiesta de Corpus Christi, ¿verdad? También la procesión, pero que sea una procesión que se haga bien, ¿verdad? Porque también para nuestra semana eucarística cuidemos bien a una procesión, porque si la gente ve que vamos como sea, ya pierde. O sea, una procesión es una profesión de fe pública, ¿verdad? Pero se hicieron las procesiones en la calle, una profesión pública de lo que creemos, ¿verdad? De que si sabemos que Dios está presente aquí en la Eucaristía, ¿cómo tenemos que ir, ¿verdad? Entonces, para que cuidemos mucho la procesión. Y se podría mencionar otros signos positivos de fe y de amor eucarístico, ¿verdad? Y dice otros signos, ¿cuáles podrían ser otros signos de esta fe y este amor a la Eucaristía? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, donde va a pasar el Santísimo, ¿verdad?, adornar, poner limpiar principalmente, ¿sí? Bueno, pero tenemos las luces, pero también tenemos, dice, unas sombras. Dice un abandono casi total del culto de adoración eucarística, ¿verdad? Entonces, muchos no vienen a misa, menos vienen a la adoración, unos vienen a la adoración, pero no se hace entonces hay un abandono a la adoración eucarística. Lo vemos acá cuando se expone el Santísimo, ¿verdad? Sobre todo a la 1, 2, 3 de la tarde, pues casi nadie está, ¿sí? Abusos que contribuyen a oscurecer la recta fe y la doctrina católica sobre este admirable sacramento. ¿Verdad? Los abusos que, como decía, hacer de la misa un circo, introducir dentro de la misa cosas raras. Por ejemplo, acá en Oaxaca, en muchas misas, en el momento del ofertorio, meten la danza de la pluma. Pues sí, es algo cultural y todo eso, pero creo que dentro de la misa no, porque el ambiente, la música y eso es otro ambiente en el que se vive. Entonces, en ese momento, en muchos lugares empiezan a aplaudir, yo digo, pues, si se quiere ofrecer, se puede hacer ya que terminó la misa, pero no dentro de la misa, ¿verdad? Sí, desde ahí empezaron con esa famosa inculturación. Si hay una verdadera inculturación, por ejemplo, aquí en Oaxaca, una verdadera inculturación en la misa oaxaqueña, ¿verdad? Esa es una verdadera inculturación, algo litúrgico, pero que, ¿verdad?, es propio de acá. Por ejemplo, la música de la banda, pero también la letra está bien cuidadita, ¿verdad? O sea, toda la letra del canto de la misa oaxaqueña, yo creo que no tiene error teológico, ¿verdad? Está bien hechecita. Entonces, son formas como incultural, pero no estar pegando cosas y nada más, ¿no? Entonces, algunos abusos. Es una costumbre que tienen los pueblos, ¿sí? Pues yo creo que no es adecuado, porque es el momento en que están sonando las palabras de Cristo por medio del sacerdote,
y está el ruidero que nadie le oye. ¿Verdad? Entonces precisamente es el momento en que se tiene que guardar mucho silencio para que las palabras que está diciendo el sacerdote, que son las palabras de Cristo, los fieles lo estén escuchando. Pero sí, en la puerta del templo están poniendo la rueda del cohete y se pierde. ¿Sí? Yo creo que ahí sería cuestión de educarse bien. Ahorita usted comentó algo de la danza de la rumba que tengo en la misa. Ahora en la visita a la Virgen de Guadalupe, los oaxaqueños llevaron a los danzantes. Precisamente hacían eso. Los sacerdotes que saben esto, ¿por qué no la Eucaristía se haga? Por lo menos los oaxaqueños que viven eso después de la Eucaristía. Pues digo, para mí esa es mi idea, que sea al final. ¿Verdad? Pero... Pero es que hasta en presencia del obispo se ha hecho, padre. ¿Ande? Hasta en presencia del obispo se ha hecho. Sí. En las ordenaciones, el otro día una ordenación, en el momento de la ordenación sacaron de esas que avientan un montón de papelitos y todo eso. Digo, se supone que en la liturgia también los aplausos no deben de estar. Vamos a alegrarnos por este acontecimiento. Vamos a meter un canto de agradecimiento a Dios, porque en la liturgia es acción de Dios, no es acción del ser humano. Entonces vamos a alabar, vamos a alegrarnos por la acción de Dios, pero de otra manera. Ya, por ejemplo, en muchos lugares bautizan al bebé y terminando el bautismo, unos aplausos. Pues, yo pues, no sé si se han dado cuenta, yo en toda la liturgia, no, hasta el final, ahora sí vamos a felicitar por el bautismo, por la comunión, por el cumpleaños, pero hasta al final. Pero dentro de la misa yo creo que no, bueno, según las normas, no. Por ejemplo, hablaba de la policía, a veces sobra, por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, en los pueblos, en las capillas de los pueblos, por ejemplo, que dan la celebración los ministros, pero si el ministro no va a la misa, digamos, temprano a traer la Sagrada Eucaristía, y nada, de varios, digamos, domingos antes. Bueno, también es irse adecuando al lugar. La norma dice de los donde no hay misa dominical, pero sí hay celebración de la palabra y se da la comunión, el ministro tiene que ir a misa primero temprano para que vaya por las hostias y se las dé a la comunidad, lo administra la comunidad. Pero hay lugares, hay unos pueblos que son de horas de viaje, pues no es posible. Entonces ahí creo que sí el sacerdote cuando va a la comunidad, pues según cómo comulgue la gente, también dejar ahí la reserva. También dejar la reserva. Sí. Pero que no pase, yo creo que por lo menos cada 15 días sería conveniente. Para que no se tenga allí un montón de hostias consagradas. Luego, sí, en lugares de que son horas de viaje, pues sí es difícil. Sí. Pero, por ejemplo, en la ciudad donde se puede ir fácilmente, el ministro tiene que ir a la misa, participar en la misa y llevarse las hostias que va a administrar en su celebración. Sí. Sí, yo lo hago así cuando voy a alguna comunidad que
no tienen sagrario, siempre digo, levante la mano y se le calcula más o menos, ¿verdad? No exactamente. Sí, exactamente. Sí. Bueno, continúa, dice, otra vez una comprensión muy limitada del misterio eucarístico, privado de su valor sacrificial, como sea, ver la misa como un convite, como una fiesta, se vive como si no tuviera otro significado y valor que el del encuentro convivial fraterno. O sea, la misa es nada más vamos a convivir, una convivencia fraterna, donde nos queremos mucho y todo eso. No, primero es lo sacrificial, ¿sí? O sea, su sentido de sacrificio. Entonces tiene dos momentos, el momento del sacrificio, que es la consagración, y el momento de convite, que es el momento de la comunión, de comulgar. Dice, además queda a veces oscurecida la necesidad del sacerdote ministerial, que se funda en la sucesión apostólica, y la sacramentalidad de la Eucaristía se reduce únicamente a la eficacia del anuncio. Pero entonces también bueno, ahorita ya no se escucha mucho, bueno, ya se escuchan otras cosas, ¿verdad? Por los años 80 se decía que la comunidad tiene el poder para celebrar la misa sin sacerdote, ¿verdad? Muchos teólogos aquí en Latinoamérica empezaron a decir eso, que pues la comunidad es la que hace la Eucaristía, sin ministro ordenado, ¿verdad? Decía, ya hay muchos laicos preparados y pueden hacerlo, ¿verdad? Se dice que no, o sea, aquí está diciendo el Papa que no, ¿verdad? Entonces es necesario el ministro ordenado. Y la otra, la sacramentalidad de la Eucaristía, cuando digo verlo nada más como un signo, una representación de Cristo. No es una representación, es Cristo vivo el que está presente en la Eucaristía. Dice también por eso aquí y allá surgen iniciativas ecuménicas que, aun siendo generosas en su intención, transigen con prácticas eucarísticas contrarias a la disciplina con la cual la Iglesia expresa su fe. No sé si han escuchado esta palabra ecumenismo, ¿verdad? Que empezó a surgir también con el Concilio Vaticano II, el hecho de que todos los que llevamos el nombre de Cristo formemos una sola iglesia, pero es muy difícil porque no es porque pues ya los que se separaron porque no están de acuerdo con algo de la Iglesia Católica, y entonces pues se aferran a eso y ya no. Entonces han habido algunos, digo que pues seguramente sin mala intención, pues queriendo hacer esa comunión. Por ejemplo, un sacerdote católico invita a un sacerdote protestante para que juntos celebren, o el protestante invita al católico y están celebrando juntos la misa. No, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Entonces, y sin embargo ha sucedido, ¿verdad? Ha sucedido. Entonces, dice, no, estas iniciativas ecuménicas, aun siendo generosas en su intención, muchas veces transigen, ¿verdad?, contra la disciplina de la Iglesia, porque entonces ya entra una confusión en la fe, ¿verdad? Si alguien lo ve, pues dice, pues ya es lo mismo, ¿verdad? Y no es lo mismo, ¿verdad? No es como el doctor Simi, ¿verdad? Padre, y esos encuentros que ha habido con el Papa allá en Tierra Santa, que a veces se encuentran con el rabino ortodoxo. Han habido momentos de oración, pero no de misa, ¿verdad? Momentos de oración. Yo creo que también se tiene que cuidar mucho, ¿verdad? Sobre todo cuando se va el Papa, que ha ido, tienen que cuidar mucho de que no se dé una confusión, ¿sí? Porque si no, dice, ¿cómo no manifestar profundo dolor por todo esto? La Eucaristía es un don demasiado grande para admitir ambigüedades y reducciones. Pues hoy en nuestro tiempo están surgiendo otro tipo de ambigüedades, de confusiones, y bueno, necesitamos tener claridad de lo que es la Eucaristía, ¿verdad? Para que así, pues, nunca falta alguien que tiene iniciativa, creatividad y quiere aplicarlo a la liturgia. ¿Sí? La liturgia tiene sus normas que hay que llevar a cabo, ¿verdad? Claro que a veces siempre algo se nos va escapando o algo por ahí cometemos un error, ¿verdad? Pues eso es ser consciente de ello, y no solamente el sacerdote, ¿verdad? Aquí es toda la comunidad, también debe tener como dice, una participación consciente, para que así, si el sacerdote está haciendo algo contrario, pues también, ¿verdad?,
llame la atención, ¿verdad? Entonces, es un deber de todos, no solamente del ministro ordenado, es de toda la comunidad. Podríamos decir que Cristo confió la Eucaristía a la iglesia en su totalidad, ¿sí? A todos, tanto a los ministros ordenados, claro que de manera muy especial, pero también a la comunidad, para que también de alguna manera sean custodios, para que así la participación de la comunidad sea realmente como debe de ser, porque si no corre el riesgo de una celebración inválida, ¿sí? Entonces ahí tener cuidado con eso, ¿sí? Bueno, en esta introducción termina diciendo el Papa: confío en que esta carta encíclica contribuya eficazmente a disipar las sombras de doctrinas y prácticas no aceptables, para que la Eucaristía siga resplandeciendo con todo el esplendor de su misterio. ¿Sí? Entonces, esta catequesis que nos da el Papa es clarificarnos los puntos esenciales de la Eucaristía, de todo lo que es la doctrina, para que esa doctrina la llevemos a la práctica en nuestra celebración y en nuestra vida diaria. Como digo, la misa no es nada más el momento que nos reunimos acá, es el momento fuerte, pero esta tiene que producir frutos en nuestra vida diaria. Entonces va de la mano. Entonces, como dice, para que la Eucaristía siga resplandeciendo en todo su misterio, siga resplandeciendo y no lo estemos opacando con las opiniones, creatividades muy personales de cada uno, porque nadie es dueño de la Eucaristía, solamente Dios. ¿Sí? Entonces es algo que Dios nos confía a nosotros para que esté con nosotros, nos esté alimentando, nos esté acompañando, como dice Jesús, acompañarnos hasta el fin del mundo. Bueno, esta sería la parte introductoria de este documento. No sé si hay algún comentario. ¿Sí se entiende algunos puntos? Sí, vamos. Sí. Bueno. Bueno, es que ya que lean la encíclica a veces está más pesadito, ¿ah? Entonces, más bien para que repasen estas... están entresacados. Claro que si quieren hacerlo, digo, está en internet, ¿verdad? Y lo pueden conseguir. No, pónganle así, ya sea Iglesia de Eucaristía o la iglesia, la Eucaristía en su relación con la iglesia, ¿verdad? Que la traducción que le hacen acá. O la Eucaristía vive de la iglesia, que se lo traducen en español: la iglesia vive de la Eucaristía. Y ahí aparecerá el documento, ya lo imprimen, porque ya no, fácil así, ya no creo que se consigue muy fácilmente. Bueno, entonces con la ayuda de Dios vamos a continuar estos días. Por ahí, si alguien no le ha llegado, para que me lo solicite, para que tengan las diapositivas, ¿sí? Y los que ya lo tienen, váyanlo difundiendo, compartiendo, para que pues podamos tenerlo, y ojalá todos los que van a hacer su comunión, ¿verdad?, pudieran conocer bien este sacramento, para que el día de su comunión sientan realmente esa presencia de Jesús vivo, que lo reciben, ¿sí? No sea nada más así, como digo, a veces hacen su comunión, pero sin saber qué. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a terminar, ¿sí?, con una oración para agradecerle a Dios este momento que hemos tenido. Gracias a las personas que nos están acompañando también en las redes sociales. Te damos gracias, en primer lugar, por haber quedado con nosotros para siempre. Permítenos, danos la capacidad de poder reconocer tu presencia viva en la Eucaristía, sobre todo también por lo que necesitamos de voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal. Amén. Ave María Purísima, Pecado concebido. en nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos.